Hola amigos. Soy yo nuevamente, vuestro guía Andrei y mi canal Viajar con Andrés. Hoy os invito a emprender un fascinante viaje por Bodrum, Turquía, una ciudad que combina historia antigua, vacaciones de lujo y una vibrante vida nocturna. En mi canal de YouTube hay un nuevo video de 25 minutos en el que le mostraremos Bodrum desde diferentes lados. Desde antiguos edificios de piedra hasta modernos complejos turísticos, yates y vida local. En este video damos un paseo por las calles de Bodrum para mostrarte su carácter único. La ciudad, antiguamente conocida como Halikarnaso, respira historia. Verá la fortaleza de San Pedro, una majestuosa estructura del siglo XV construida por los caballeros hospitalarios con las piedras del destruido mausoleo de Halikarnaso, una de las 7 maravillas del mundo. En la actualidad, la fortaleza alberga el Museo de Arqueología Subacuática, que guarda tesoros extraídos de antiguos barcos hundidos. Visitaremos el antiguo anfiteatro del siglo IV a.C., que todavía se utiliza para conciertos y festivales, y os mostraremos la puerta de Mindos, por la que, según la leyenda, entró Alejandro Magno. Y si vas allí, verás los pintorescos molinos de viento del siglo XVIII en las colinas, que se han convertido en una auténtica tarjeta de presentación de la ciudad. Pero Bodrum no es solo historia. Mostraremos cómo los cambios culturales de la época han dado forma a la Turquía moderna. Casas encaladas de estilo griego, calles estrechas con persianas azules y naranjos crean una atmósfera que recuerda más al Mediterráneo que a un típico centro turístico turco. Aquí se siente la influencia de Grecia. No en vano Bodrum se llama la ciudad menos turca de Turquía. Este ambiente europeo atrae a gente creativa. Artistas, escritores y cineastas que buscan inspiración en la costa bordeada de yates. La vida en el resort de Bodrum es una historia aparte. Visitaremos playas con bandera azul como Gumbet y Vitez, donde tanto familias como fiesteros disfrutan de su tiempo. Paseemos por el paseo marítimo donde están estacionados yates de lujo en 3 puertos deportivos internacionales. Un verdadero paraíso para los amantes de la navegación. Bodrum ha sido durante mucho tiempo un destino favorito para turistas VIP y celebridades que llegan aquí en sus barcos privados. Dicen que aquí puedes conocer bohemios turcos e incluso estrellas de Hollywood. ¿Qué tal la discoteca Halikarnaso, donde hasta 5,000 personas se reúnen en un antiguo anfiteatro al aire libre? Este lugar es uno de los 5 mejores clubes de Europa. Pero no pienses que Bodrum es solo lujo. Le mostraremos cómo se relajan aquí los turcos comunes. En los acogedores cafés del paseo marítimo, leen la suerte con café turco, disfrutan de la cocina local y admiran las puestas de sol. Aprenderá por qué Bodrum se llama la capital de la vida nocturna de Turquía y cómo los lugareños mantienen un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Algunos datos sobre Bodrum. Bodrum es el centro náutico de Turquía, solo superado por Marmaris. Aquí se celebran cada año regatas de vela. El clima aquí es más suave que en Antalya. El mar Egeo proporciona una brisa fresca incluso en los meses cálidos. La ciudad atrae no solo a turistas, sino también a surfistas, buceadores y amantes del kitesurf gracias a los vientos y al rico mundo submarino. Los recuerdos locales incluyen esponjas marinas y alfombras de seda del pueblo de Çomakdag. Nuestro objetivo es realizar un paseo introductorio de calidad para que sientas la atmósfera de Bodrum y quieras verla con tus propios ojos. Mostraremos cómo las piedras antiguas coexisten con los modernos hoteles de 5 estrellas, donde la gente se relaja al estilo ultra todo incluido y cómo el patrimonio cultural sigue influyendo en la vida de la ciudad. Bodrum es un lugar donde cada uno encontrará algo para sí. Historia, naturaleza, fiesta o soledad. El paseo marítimo de Bodrum es el alma de la costa del Egeo. Caminando por el paseo marítimo de Bodrum, parece como si uno se encontrara en una imagen donde el mar azul se funde con las fachadas blancas como la nieve de las casas y sobre todo se alza el antiguo castillo de San Pedro. Oficialmente conocida como Neysen Tewfik Caddesi, la zona se extiende a lo largo del puerto, dividiendo la bahía en 2 partes. La parte occidental, donde están amarrados los yates de lujo, y la parte oriental, que conduce a la bulliciosa Bourke Street.
El aire aquí está lleno del aroma de mariscos frescos, bugambillas en flor y una brisa salada. Cada paso revela una nueva vista. El reflejo del sol poniente en el agua, las siluetas de las tradicionales goletas, veleros de madera que han navegado por el mar Egeo durante siglos. El paseo cobra vida con los primeros rayos del sol, cuando los pescadores regresan con sus capturas, y no se apaga hasta bien entrada la noche, cuando las linternas proyectan una luz suave sobre la calle adoquinada y desde los cafés se escucha música en directo. Este no es solo un paseo marítimo, sino el corazón de Bodrum, donde se unen la historia, la cultura y el lujo moderno. Los orígenes de Halicarnaso. De antiguo puerto a centro turístico. El paseo marítimo de Bodrum se levanta sobre los cimientos de la antigua Halicarnaso, fundada por los dorios en el siglo XII a.C. En aquella época era un puerto muy activo por donde pasaban rutas comerciales entre Grecia, Egipto y Persia. El puerto, alrededor del cual se formó más tarde el malecón, era el centro de la vida de la ciudad. Aquí se traían aceite de oliva, vino y tejidos, y los artesanos locales eran famosos por sus productos de bronce. En el siglo IV a.C., Halicarnaso se hizo famoso por su mausoleo, la gran tumba del rey Mausolo, una de las 7 maravillas del mundo. Los restos de esta estructura todavía se pueden encontrar en el centro de Bodrum, a solo unas calles del paseo marítimo. El antiguo puerto marcaba el ritmo de la ciudad y aún hoy, viendo los yates en el puerto deportivo, uno puede imaginar cómo los trirremes y los barcos mercantes atracaban aquí hace miles de años. Poco a poco, Halicarnaso perdió su antigua grandeza y se convirtió en un pueblo tranquilo, pero el mar siguió siendo su alma y el paseo marítimo su reflejo. Bodrum moderno. El paseo marítimo como espejo del cambio. Hoy en día, el paseo marítimo de Bodrum no es solo un imán turístico, sino también un lugar donde se relajan turcos adinerados y extranjeros. El puerto deportivo de Yalikavak, a 20 minutos en coche, está considerado como uno de los mejores de Europa y su influencia se siente en el centro de la ciudad, donde los yates son cada vez más lujosos. El paseo marítimo sigue siendo democrático. Restaurantes caros y puestos de helado sencillos se suceden uno al lado del otro, y los turistas con mochilas pasean junto a los propietarios de las villas. En los últimos años, Bodrum se ha convertido en un destino de moda para quienes buscan una alternativa a Antalya o Marmaris. Menos complicaciones pero más estilo. El paseo marítimo refleja esta evolución, desde un antiguo puerto, pasando por un muelle pesquero, hasta un paseo de élite que conserva su alma histórica. El silencio otomano y el despertar del siglo XX. Durante la era otomana, Bodrum se convirtió en un tranquilo pueblo de pescadores y el paseo marítimo pasó a ser un simple muelle donde los barcos amarraban y se descargaban sus capturas. El puerto seguía siendo el centro de la vida, pero ahora estaba tranquilo y ordenado. En el siglo XIX, durante la Guerra de Independencia griega, tuvieron lugar batallas navales cerca de Bodrum, y entre 1919 y 1921 la ciudad estuvo brevemente bajo ocupación italiana. Después de la liberación por Mustafa Kemal Atatürk, comenzó un resurgimiento gradual. En la década de 1940, Bodrum, gracias a su clima y belleza, comenzó a atraer a los primeros turistas. Artistas, escritores y aventureros. El paseo marítimo empezó a transformarse. En el lugar de las barracas de pescadores aparecieron los primeros cafés y a lo largo del puerto se construyó una carretera asfaltada. Fue entonces cuando Bodrum empezó a transformarse en un destino turístico, conservando al mismo tiempo su auténtico encanto. Auge del turismo. De pueblo de pescadores a resort de lujo. El verdadero punto de inflexión llegó en la segunda mitad del siglo XX, cuando el gobierno turco vio el potencial de Bodrum como destino turístico internacional. En la década de 1970, el malecón empezó a adquirir su aspecto moderno. Aquí se construyó un puerto deportivo con capacidad para albergar cientos de yates y a lo largo del paseo marítimo se abrieron restaurantes y tiendas. La apertura del aeropuerto de Milas-Bodrum en 1997 hizo que la ciudad fuera accesible a los turistas de Europa y Oriente Medio, acelerando el desarrollo de la infraestructura. El paseo marítimo se ha convertido en el escaparate de Bodrum.
Las casas blancas con persianas azules, heredadas de la influencia griega, han sido restauradas y el puerto se ha convertido en uno de los puertos deportivos más grandes de Turquía. Hoy en día, es posible encontrarse tanto con lugareños disfrutando de un café a la sombra de las palmeras como con propietarios de yates llegados desde Mónaco o Dubái. El terraplén ha conservado su alma histórica, pero ha adquirido un brillo que lo hace parecer la Riviera. La belleza está en los detalles, lo que hace que el terraplén sea inolvidable. Paseando por el paseo marítimo es imposible no notar su encanto. El agua del puerto brilla en tonos turquesa y zafiro, reflejando las velas de las goletas y las siluetas de las colinas en el horizonte. Hileras de palmeras y arbustos en flor bordean el paseo marítimo, y el aire está impregnado del aroma a pescado frito y café turco recién hecho. Cada restaurante aquí es una pequeña historia. Uno sirve mejillones rellenos de arroz, otro, lubina recién pescada y cocinada a la parrilla. Al atardecer, el paseo marítimo se convierte en un escenario. El cielo se tiñe de carmesí y oro y el castillo de San Pedro se ilumina, creando un efecto casi teatral. Por la noche, el paseo cobra vida. Los músicos callejeros tocan melodías y los jóvenes se dirigen a Bar Street, donde la música resuena hasta la mañana. Incluso en las pequeñas cosas, en los faroles antiguos, en los dibujos de los barcos de madera, en las sonrisas de los comerciantes se puede sentir el alma de Bodrum. Huella medieval. Castillo de San Pedro. En el siglo XV se construyó sobre el puerto el Castillo de San Pedro, que todavía hoy domina el paisaje del paseo marítimo. Construido por los caballeros hospitalarios, se convirtió no solo en una fortaleza, sino también en un símbolo de una nueva etapa en la historia de Bodrum. Los caballeros utilizaron las piedras del mausoleo destruido para construir poderosos muros que resistieron los asedios de las tropas otomanas. El castillo convirtió el puerto en un punto estratégico y la zona a su alrededor comenzó a crecer con almacenes, tabernas y casas. El terraplén en aquella época era más modesto. Una estrecha franja a lo largo del agua, donde los pescadores remendaban sus redes y los comerciantes intercambiaban especias. Hoy, el castillo, reconvertido en museo de arqueología subacuática, alberga tesoros rescatados de barcos hundidos. Ánforas, vasijas de cristal e incluso un escarabajo dorado con el nombre de Nefertiti. Sus torres, iluminadas por el sol poniente, crean un espectacular telón de fondo para los paseos a lo largo de la costa, un recordatorio de los siglos que han pasado sobre esta tierra. La cocina de Bodrum es una sofisticada fusión de las tradiciones culinarias del Egeo y del Mediterráneo. Los platos se basan en verduras frescas, hierbas aromáticas, marisco y aceite de oliva virgen extra. La región valora especialmente los productos locales y de temporada, que aportan a la comida un sabor rico y al mismo tiempo ligero. Uno de los símbolos culinarios de Bodrum es el set meze. Aperitivos fríos y calientes que se sirven antes del plato principal. Los restaurantes locales se enorgullecen de sus variaciones caseras de hummus, pastas de berenjena, salsas de yogur con menta y ajo y platos elaborados con hierbas silvestres recogidas en las montañas de los alrededores. Las hierbas del Egeo, como el septek, el sepketibostan y el turpotu, se saltean con ajo y limón o se cuecen con huevo para crear un sabor rico pero suave. El pescado fresco es otra parte importante de la cocina. Especialmente populares en Bodrum son la dorada, cupra, y la lubina, lebrek, que suelen cocinarse a la parrilla con aceite de oliva y zumo de limón. Los restaurantes suelen ofrecer a los visitantes la posibilidad de elegir su propio pescado en hielo, tras lo cual se prepara ante sus ojos. Además del pescado, la carta siempre incluye calamares, pulpo y mejillones. El pulpo se suele hervir hasta que esté tierno y luego se fríe ligeramente en aceite de oliva, y los mejillones se sirven rellenos de arroz y especias, midye dolma, que se comen fríos con limón. Para los gourmets, pruebe platos como el keskek, unas gachas de trigo cocinadas a fuego lento con carne que tienen su origen en la cocina otomana y que a veces se encuentran en las tabernas de los pueblos locales. También son populares los platos elaborados con masa casera. Gosleme, panes planos finos rellenos de queso, espinacas o patatas, que se fríen en una sartén grande de metal.
Entre los postres, los más populares de Bodrum son los loma, pequeñas bolas de masa fritas bañadas en almíbar y servidas calientes, así como postres ligeros hechos con higos, membrillo o calabaza en almíbar dulce. Muchos restaurantes de Bodrum complementan sus comidas con vino local o raki, una bebida tradicional con sabor a anís que tradicionalmente se bebe lentamente durante una larga comida y una conversación agradable. Bodrum, como ya he dicho, tiene una historia antigua y llena de acontecimientos. Su antiguo nombre griego es Halicarnaso. Según datos históricos, ya en el siglo VII a.C. aquí hubo un asentamiento griego, fundado por los dorios. Más tarde, la ciudad pasó a formar parte de Caria, una región habitada por el pueblo del mismo nombre, que estaba bajo la influencia de los griegos pero conservaba su propia cultura. En el siglo VI a.C. Caria, incluida Halicarnaso, quedó bajo el dominio del imperio persa. A pesar de ello, la ciudad continuó desarrollándose y más tarde se convirtió en la residencia de los sátrapas carios, gobernadores persas. Halicarnaso floreció especialmente en el siglo IV a.C. bajo el gobernante Mausolo. Trasladó aquí la capital de Caria y comenzó una reconstrucción a gran escala de la ciudad. Tras la muerte de Mausolo, su esposa y hermana Artemisia II completaron la construcción del mausoleo, una tumba monumental que posteriormente fue reconocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el año 334 a.C. Halicarnaso fue capturada por Alejandro Magno. Después del colapso del imperio de Alejandro, la ciudad quedó bajo el control de varias dinastías helenísticas y luego pasó a formar parte de la República Romana y más tarde del Imperio Bizantino. Durante este periodo, la ciudad perdió gradualmente su significado anterior y a principios de la Edad Media se encontraba en un estado de decadencia. En el siglo XV, hacia 1402, llegó a la península la Orden de los Hospitalarios, caballeros cruzados expulsados de Oriente Medio. Construyeron una poderosa fortaleza en la costa. El castillo de San Pedro, que se convirtió en la principal fortificación de su poder en esta sección de la costa. Es interesante que para la construcción del castillo se utilizaron parcialmente bloques de piedra del mausoleo destruido. En 1522, durante el reinado del sultán Solimán el Magnífico, el Imperio Otomano finalmente expulsó a los caballeros de la costa del Egeo, incluida Bodrum. El castillo de San Pedro fue entregado sin resistencia seria. Desde entonces, Bodrum pasó a formar parte del Imperio Otomano. Durante los siglos siguientes siguió siendo una pequeña ciudad pesquera y comercial, no tan importante como lo había sido en la antigüedad. A principios del siglo XX, tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, comenzó la ocupación de las regiones occidentales de Asia Menor por ejércitos extranjeros, incluidos los griegos. Sin embargo, Bodrum, a diferencia de Izmir o Aydin, no fue ocupada por tropas y permaneció en manos de la administración turca. Durante la Guerra de Independencia de Turquía, que comenzó en 1919 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, la región fue ocupada con éxito por los nacionalistas turcos. En 1923, tras la firma del Tratado de Lausana, Bodrum pasó a formar parte oficialmente de la República Turca. Al mismo tiempo, se produjo un intercambio masivo de población entre Turquía y Grecia. Los griegos ortodoxos abandonaron la ciudad y fueron reemplazados por musulmanes procedentes de los Balcanes y otros territorios. En el siglo XX, Bodrum comenzó a transformarse. Al principio empezaron a venir aquí artistas, poetas y escritores. Una de las figuras claves fue el escritor Halicarnas Lifiser, seudónimo, quien se instaló en la ciudad e inspiró a muchos miembros de la intelectualidad turca a descubrir la región. Gracias a él y a sus seguidores, Bodrum se convirtió poco a poco en un centro de cultura, turismo y creatividad. Las paredes blancas y la imitación arquitectónica del estilo griego en Bodrum no son una coincidencia o una simple elección estética, sino el resultado de factores históricos, climáticos y culturales. En primer lugar, las paredes blancas son una solución práctica para el cálido clima del Egeo.
El color blanco refleja la luz solar y ayuda a mantener el interior fresco, especialmente en verano, cuando la temperatura del aire puede alcanzar los 40 grados. Esta práctica es típica de todos los asentamientos costeros de la región del Egeo y se remonta a tiempos antiguos. En segundo lugar, las similitudes arquitectónicas con las islas griegas son comprensibles. Bodrum y las islas cercanas, como Kos, fueron parte de la misma zona cultural y económica durante siglos. Hasta principios del siglo XX vivió aquí un número importante de griegos que construían sus casas según la tradición de la arquitectura egea. Con tejados planos, fachadas blancas, calles estrechas y ventanas de madera con contraventanas de color azul brillante. Estos elementos arquitectónicos permanecieron incluso después de que los griegos abandonaran la región durante el intercambio de población que tuvo lugar tras la firma del Tratado de Lausana en 1923. Los turcos que se establecieron en Bodrum después de este intercambio finalmente conservaron e incluso enfatizaron estas características arquitectónicas. Esta estética comenzó a desarrollarse especialmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando Bodrum empezó a convertirse en un centro turístico y cultural. Las casas blancas se han convertido en un símbolo de la ciudad, su estilo característico. Las autoridades locales han aprobado regulaciones que exigen que los propietarios de edificios utilicen una paleta tradicional. Paredes blancas o beige claro, alturas limitadas y materiales naturales. Esto nos permite preservar la armonía arquitectónica y la identidad histórica de la ciudad. Así, las paredes blancas y el estilo griego son al mismo tiempo un rastro de una coexistencia centenaria de culturas, una respuesta racional a las condiciones climáticas y una política consciente de preservación de la identidad. Todo esto hace de Bodrum un lugar único en el mapa de Turquía, donde Oriente y Occidente se entrelazan no solo en la historia, sino también en cada detalle de la ciudad. Para disfrutar del ambiente de Bodrum, primero tienes que llegar aquí. Ahora te contaré cómo hacerlo desde las regiones clave de Turquía: Estambul, Antalya, Esmirna, Ankara y Marmaris. Además, averiguaré qué carreteras llevan a Bodrum y qué está pasando con el aeropuerto allí. Aeropuerto de Bodrum. Bodrum tiene un aeropuerto internacional, Milas Bodrum, a 36 kilómetros de la ciudad. Recibe alrededor de 4 millones de pasajeros al año. Desde el aeropuerto al centro se puede llegar en autobús por 120 liras, 45 minutos, en taxi por 45 euros o tomar un transfer por $50. El alquiler de coches en el aeropuerto empieza desde 110 liras al día, pero es necesario reservar con antelación. La forma más fácil de llegar desde Estambul a Bodrum es volar. Los vuelos desde el aeropuerto nuevo o Sabiha Gökçen duran 1 hora y 20 minutos y los billetes cuestan desde 30 euros. Los autobuses tardan entre 10 y 12 horas y los billetes cuestan entre 25 y 40 euros. En coche por la autopista 700 kilómetros, 8 a 10 horas, gasolina 1,50 euros, más el peaje. Hay pocos vuelos directos desde Antalya. Con transbordo en Estambul se tarda entre 3 y 5 horas y cuesta desde 50 euros. Los autobuses viajan durante 6 a 8 horas, 420 kilómetros, y el billete cuesta entre 15 y 25 euros. En coche, 6 horas, gasolina, 30 a 40 euros. La ciudad más cercana es Izmir, a 240 kilómetros. Los autobuses tardan entre 3 y 4 horas y los billetes cuestan entre 10 y 15 euros. Los aviones vuelan raramente, a partir de 40 euros, a menudo con transbordo. En coche, 3 horas, gasolina, 15 a 20 euros. Los vuelos directos desde Ankara duran 1 hora y 15 minutos y cuestan desde 40 euros. Los autobuses tardan entre 10 y 12 horas y los billetes cuestan entre 25 y 35 euros. En coche 700 kilómetros, 10 horas, gasolina, 50 euros. Marmaris está a 160 kilómetros. Los autobuses tardan entre 2 y 3 horas y los billetes cuestan entre 8 y 12 euros. En coche, 2 horas, gasolina, 10 a 15 euros. Durante la temporada hay un ferry, 2 horas, desde 30 euros, bonito, pero más caro.
Carreteras a Bodrum. Hay rutas que conducen a Bodrum desde Estambul, Esmirna, Antalya y Marmaris, y Ankara. Las carreteras están en buenas condiciones, pero en verano hay atascos. Las carreteras de peaje requieren una pegatina HGS. Mi consejo: compre billetes de avión con antelación en Aviasales. RU. Los autobuses nocturnos ahorran tiempo. Alquile un coche para disfrutar de la libertad, pero resérvelo con un mes de antelación. La mejor temporada es de junio a septiembre, cuando el mar está cálido. Si te encuentras en Turquía y te preguntas si vale la pena visitar Bodrum al menos un día, no lo dudes. Incluso un breve paseo por sus calles le proporcionará un placer estético y cultural que permanecerá con usted durante mucho tiempo. Bodrum es más que un simple centro turístico en el mar Egeo. Esta es una ciudad con carácter, con alma, con pulso propio. Aquí cada rincón recuerda siglos de historia, de cultura mediterránea, de los tiempos en que en los estrechos callejones de piedra se oían voces en griego, turco, italiano e incluso latín. Las calles de Bodrum no son anchas ni formales. No se limpian hasta el punto de esterilidad de museo, como en los barrios antiguos de algunas capitales europeas. La vida real vive en ellos. Esto es lo que los hace valiosos. Paredes blancas, tras las cuales se esconden acogedores patios con bugambillas en flor, cafés abiertos donde los ancianos juegan al backgammon, las chicas se sientan a tomar un café y los gatos deambulan libremente entre las mesas. Todo esto no es una escena estilizada para turistas, sino una continuación de la realidad cotidiana, de la que te conviertes en parte. Aquí es imposible no notar con qué orgánicamente se combina el legado arquitectónico de la antigüedad con la pausada modernidad. A pocas cuadras se encontrará con las murallas del Castillo de San Pedro, una auténtica fortaleza de los caballeros hospitalarios del siglo XV, construida con las piedras de una de las maravillas del mundo antiguo, el Mausoleo de Mausolo. Y luego, al doblar la esquina, te encuentras en una pequeña galería de arte o en la tienda de un artesano local donde se crean cosas con alma. Decenas de restaurantes bordean el puerto y sirven pescado fresco, aceitunas, pimientos rellenos de arroz, pan plano turco casero y aperitivos fríos con menta, yogur y berenjena. Pero también merece la pena destacar la comida callejera. El gosleme, pan plano turco, los simits, pan de molde, el té en vasos facetados, que se sirve en prácticamente todas las tiendas. Una de las bellezas de Bodrum es que puedes perderte y no arrepentirte. Cada calle lleva a alguna parte. A una plataforma de observación con vistas a la bahía, a una antigua mezquita o a un patio tranquilo donde quieres sentarte y simplemente estar en silencio. Por supuesto, la opción ideal es quedarse aquí al menos 3 o 4 noches. De esta manera, tendrá tiempo no solo para pasear por el casco antiguo, sino también para dar un paseo en barco por la costa, subir las colinas con vistas al mar Egeo, visitar museos locales, hacer algunas compras tranquilas en tiendas de antigüedades o simplemente relajarse en una de las playas. Una noche en Bodrum es una historia en sí misma. Con las luces de los yates, con los aromas de la gastronomía, con la música que sale de los bares y terrazas abiertas. La ciudad parece cobrar vida con una apariencia diferente, más luminosa, más relajada, pero todavía igual de culta y elegante. Bodrum es Turquía más allá del molde. Aquí no tienen prisa, aquí disfrutan el momento, aquí caminan así, sin objetivo, simplemente porque es agradable caminar, respirar, mirar. Si buscas algo especial en el mapa de Turquía, tómate un tiempo para visitar Bodrum. Esta es una ciudad que devuelve la sensación de una vida real y sin prisas. Donde incluso un día importa y si puedes, quédate más tiempo. En 3 o 4 días no solo verás Bodrum, sino que la sentirás. Gracias por acompañarme en este pequeño viaje. No olvides ver otros episodios en mi canal. Sobre Turquía, sus rincones ocultos, ciudades interesantes y regiones increíbles de todo el mundo. Suscríbete, deja comentarios, comparte tus impresiones. Hasta nuevos descubrimientos.